montaña de mi tierra traigo lindas flores para cultivarlas al pie de tu ventana. Yapanca, Uculina, Hueta, Curcunampa, Zeta, Hueta. Entonces les doy la bienvenida oficialmente. Todo está siendo grabado, va a salir en los programas que salimos de radio, TV, los sábados, sale a nivel nacional y a nivel internacional. Desde Estados Unidos todos tienen el programa de los sábados de la institución. Que el patrón interceda por nosotros, nos ayude, que haya más gente que quiera venir a trabajar para la comunidad de adultos mayores en Marca. Y con todos los planes que vayamos a tener, le pedimos a Dios y al patrón. ¿Ya? Nosotros somos un grupo de personas, como ya les dije, representando Estados Unidos, al extranjero, representando Lima, representando Marca, y pertenecemos a Pro Marca Asociación Civil. Sí. No somos Marca Pro Marca provincia, Recuay, departamento, vamos. Sí. No somos una asociación, es un grupo de personas que se juntan y lo hacen legalmente para ayudar a alguien o a algo. Y en este caso a Marca. Estamos enfocando en Marca y nuestros anexos que incluyen, ¿no? ¿Ya? No tenemos fines políticos. Nunca nos vamos a estar nosotros lanzando para ser alcalde o gobernador, nada de eso. No estamos interesados en nada de eso. Y si algún día José quiere lanzarse para alcalde y todo eso, muy probablemente que va a salir de Promar. Muy probablemente, porque ya él tendría otros intereses, otros cargos, otras responsabilidades, ¿ya? Entonces nunca piensen que nosotros les vamos a pedir colecten firmas y ayuden a este político o ayuden a otro. Nosotros no tenemos nada que ver. Ese es otro problema del pueblo, de la comunidad, ¿ya? Entonces, no sé si saben que el señor Florencio Orlando Falero Ferrer, mi primo Ferrer, él es el presidente de la organización y hay una comitiva desde Lima que están. Ustedes perteneces a la directiva, ¿verdad? Sí. Y yo vengo representando a todos de Estados Unidos. Yo he comenzado mi idea fue para comenzar con el proyecto, pero ahora voy a ir con pruebas, con fotos, con videos, con nombres, a decirles que esto ha sido posible con 8 personas, ustedes, y que queremos buscar una armonía, una salud emocional entre los ancianos de Marca. Reuniéndonos y conversando siempre, vamos a sentirnos mejor, tener con quién hablar, ¿ya? Entonces somos Pro Marca y lo único que buscamos es nuestra salud emocional y pasar bien, recordar. Más adelante las reuniones van a ser un poquito diferentes, vamos a hacer ejercicios de respiración, les voy a pedir que traigan fotos para que luego cada uno de ustedes nos cuente algo de esa foto, sus historias de antes, ¿verdad? Entonces ahora les voy a presentar oficialmente. Sí. Así que vamos a contar nuestra vida antigua, los Sí, nuestras costumbres de Marca, como eran antes. ¿Cómo andamos antes? Fiesta, lo que hemos tenido, todo eso, Sí. podríamos contar. Sí, porque yo me di cuenta que las fiestas de Marca, cuando yo era niña, algunas cosas habían diferentes. Y extraño mucho la carrera de cinta que hacían. Ya no se hace y me parecía muy lindo. Ya no se hace. Sí. Carrera de cinta en 11 de agosto. Sí, me parecía muy lindo. Sí. Y así podemos ir recuperando algunas actividades de nuestra tradición, de nuestra cultura marquina, que la estamos perdiendo. De repente podemos ir recuperando. Y a quienes tenemos para que volver a recuperar eso, a ustedes. Preséntese usted y díganos algo de usted. ¿Quién es? ¿Cuándo nació? ¿Desde cuándo vive aquí? ¿Quiénes son sus hijos? Yo soy Martina Meta.
Mi madre ha sido de Recuadro, mi padre es de Marca, pero soy nacida, crecida, bautizada en Marca. Sí, he nacido el 18 de agosto de 1924. Me quedé sola, enterré a mi papá, enterré a mi mamá, sola y sola. Sí, eso es todo. Muy bien, no se ponga triste que ahora vamos, vamos a estar agrupándonos, aunque sea semanalmente. Yo no puedo mucho castellano, voy a hablar porque... Me parece muy bien. Excelente. Y él puede traducir después. No cacaca payaya, ya chaguayecho. Cena, no taco, lleno. Guagua con lima, yo, último, acá mis hijos tengo 3. Con ellos estoy acá yo. Muy bien, muy bien. Ya. Entonces, yo ando abajo, arriba. Así me paso mi vida y día paso. Sí. Y nada más. Y soy muy alegre, muy divertida. Allá. Entonces, eso en una de nuestras reuniones nos van a enseñar a bailar porque yo zapateo, pero no sé de qué zapateo. Pero mi mamá zapatea bien bonito, hace el paso de Marquina, pero yo no lo sé. Así que eso podemos ir practicando y de paso que hacemos ejercicio al cuerpo. ¿Les gusta cantar? Unos tantos sé, pero mucho no. Ah, ¿Ya? Estamos bien. Gracias, tía. Mi nombre es Abilia Méndez Padilla. ¿Cuándo nació usted? 1940. ¿En dónde nació? Acá en Marca. Ay, Marca. Toda su vida ha estado aquí en Marca, entonces. Toda mi vida. He ido a la costa, pero un tiempo así nomás. No se acostumbra. Sí, de haber acostumbrado, me hubiera acostumbrado, si no mi mamá estaba sola. Y tenía un hijito, por eso me regresé. Muy bien, me parece muy bien. ¿Tiene hermanos? Sí, nosotros hemos sido 5 hermanos. Y de los 5 hermanos ya ha fallecido una mujer y 2 varones. Y ahora nos hemos quedado con mi hermana, los 2 no nacieron. Ah, mira, qué linda. Así Muy nomás. linda. Yo soy viuda. Está bien, está muy bien. Pero ahora vamos a reunirnos para socializar y no sentirnos tan solos. Ajá. ¿Ya? Muy Ya, bien, gracias. señora. Gracias. Muy bien. Muy bien, les voy a contar la historia del cucharón mágico, no sé si lo han oído. El cucharón mágico hace magia. Entonces viene una mujer, un hombre al pueblo y dice, este cucharón es mágico, van a ver. Entonces prende la leña, agarra una olla grande con agua y mete el cucharón. Y luego lo saca y dice, estamos todos reunidos, ¿quién tiene una zanahoria? Y va y trae a alguien la zanahoria. O el otro dice, ¿quién tiene una piernita, un pedacito de puerco, de chancho? Trae. El otro dice, ¿quién tiene un poquito de arrocito, de cebada? Lo traen. Los otros traen papa y así van pidiendo y se arma tremendo hoyón de sopa, bien nutritiva y gracias al cucharón mágico. Ay, En realidad es la unión de todos, ¿ya? Así que tal vez en algún momento hagamos algo así, ¿ya? Espero, no creo que pueda estar aquí dentro de 15 días, pero regreso, doy la vuelta en marzo. Así que espero verlas en marzo, a todas. Y tal vez más gente, ¿ya?